Y acá tenía una pregunta. ¿Quién es el que debe aceptar los resultados? ¿El presidente de la República o el candidato perdedor? A los dos, porque el presidente tiene un mandato constitucional y tiene una responsabilidad política. No esculpemos a Petro. Yo creo que No lo digo por ti, lo digo. Es que no le estoy haciendo una pregunta para disculpar a Petro. Estoy haciendo una pregunta legítima porque la acaban de hacer los oyentes. Porque es que la primera vuelta pasó lo mismo. Cuando hay una elección entre dos personas, la persona que debe aceptar el resultado es el candidato perdedor. ¿Cuál es el papel constitucional del presidente en la aceptación o no de un resultado? Claro, Ninguna. Constitucionalmente. Legalmente constitucional no, ninguna. pero políticamente tiene la responsabilidad de Claro. avalar un proceso que es transparente, íntegro. Sí, pero mi pregunta no era política, mi pregunta era jurídica. ¿Por qué? Ninguna. Porque aquí la validación a este proceso la tiene que dar el candidato que se enfrenta a Abelardo de la Espriella. Y el doctor Iván Cepeda pues le ha dicho al presidente de la República, que puede ser de su partido, pues que eso que está escribiendo no es lo que él piensa. Él está reconociendo hoy que hay un preconteo y está esperando el resultado de un escrutinio para reconocer un resultado. Y hasta que diga lo contrario, esa es la posición del candidato. Sí, pero manda a impugnar 33.000 mesas, ¿no? Sí, pero es que eso es legítimo. Pero eso es legítimo y es legal. Ni siquiera Iván Cepeda tiene que reconocer, señores. Esto es muy importante. En un escenario del Consejo Nacional es Electoral. el Consejo Nacional Electoral y después quien juramenta al presidente puede ser incluso, si el presidente del Congreso no lo quisiese hacer, digamos que es el pacto histórico el que va a tener esa curul, ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y si por algún motivo el presidente de la Corte tampoco quiere, ante dos testigos en notario. Es que estamos tan politizados que precisamente por eso pasa eso. La pregunta es concreta. ¿A quién le corresponde en Colombia reconocer el resultado? Hoy tenemos un presidente electo, se llama Abelardo de la Espriella. Tenemos un país partido en dos, lo que representa un desafío monumental para el presidente que acaba de ser elegido. Discurso que estamos esperando para mirar de qué manera va a andar ese camino en el que de alguna manera tendrá que unir a un país que hoy está fragmentado. Y tenemos a un candidato que hoy es el candidato perdedor, con una diferencia muy corta, que según la Constitución y según la normatividad tendrá un puesto en el Senado de la República. Habrá que ver si será el jefe de la oposición. Entre tanto, pues qué pena con el señor presidente, pero lo que diga o deje de decir en este momento no tiene ningún valor diferente a tratar de entorpecer políticamente un proceso democrático que se ha demostrado limpio. Ya él y su Twitter, eso sí ya es su problema, pero en este momento lo que estamos es ante esa realidad normativa. Entonces, mi invitación de verdad es un poco dejemos de ponerle atención un poco a quienes tratan de volver gris las zonas que no son grises, porque suficiente además tenemos con una distancia corta, que es corta, sí, pero que es una distancia. Y no somos Perú todavía. Además, no, y para nada. Y además, dos cosas muy rápidamente, perdóname. El primero de ellos es que quiero volver e insistir sobre lo que estaba diciendo Esteban. Aquí el reconocimiento es solamente un acto político. El proceso de accesión al poder por parte del nuevo presidente de la República es totalmente mediado por otros poderes que no son el poder o los candidatos ni los partidos. Entonces, todo esto es político, por supuesto. Ahora, yo sí creo que obviamente es muy preocupante que efectivamente haya una calentura frente a los resultados que nos lleve a un enfrentamiento en un país que está tan dividido. Lo estábamos viendo ahora en Mocoa y pues vamos a ver qué pasa con el resto del país a medida que avance el escrutinio. Pero lo que no creo es que Iván Cepeda él también, como candidato perdedor, puede decir lo que quiera, pero una vez que se agoten las instancias judiciales en el proceso de impugnación de las mesas, no hay tutía, no hay otra forma sino el presidente será Abelardo de la Espriella si efectivamente las impugnaciones no cambian el resultado. O sea, hay dos realidades de esta conversación, que eso es importante entonces. La jurídica e institucional, que es la que han dicho tú y Diana, y Esteban también, y es aquí al presidente, una vez el CNE reconozca que él ganó por 100.000, por 50.000, por 244.000, por lo que sea, y le diga, señor, ustedes, y le entregue la credencial, él es el presidente y se posesiona ante quien corresponde. Eso jurídicamente está blindado y lo sabemos todos. Pero hay un segundo escenario que es el político, que tiene unas implicaciones con las cosas que se dicen.
porque es que Gustavo Petro no es cualquier ciudadano, es el presidente. Y él tiene no solamente la responsabilidad de respetar la integridad del proceso declarado por observadores internacionales que han auditado todo y han dicho esto es transparente, es íntegro, pero además tiene un control sobre un relato que llega a ciertos sectores que son los sectores que siguen al proyecto político del pacto histórico, no a todos por supuesto, pero sí a unos sectores muy radicales del pacto histórico. Miren, nosotros en el ejercicio de veeduría, ¿por qué les digo esto tan importante? Nosotros usamos una herramienta de inteligencia artificial que se llama Nika. Nika mide billones con B de conversaciones en redes sociales. Y para el caso de la primera vuelta leímos millones de conversaciones, varios cientos de miles, casi 1 millón, que están depuradas, quitan bots, quitan mensajes copiados, quitan un montón, depuran y se basa en la semántica y en la gramática para identificar que sí sean personas reales. Y una de las cosas que encontramos, que no era parte de lo que nosotros esperábamos encontrar, porque estábamos metidos en el tema de constreñimiento al elector, etcétera, era la narrativa del fraude. Que en muchas regiones del país esa narrativa del fraude estaba ahí. ¿Y cuál era el riesgo? Y lo advertimos nosotros en nuestro informe. Y es que ante un fallo logístico, ante una demora, que son cosas que pueden pasar que no implican fraude, la gente ya mencionaba o asociaba eso con un posible fraude. Entonces, cuando uno habla de la responsabilidad política, se refiere a eso. Uno espera que Iván Cepeda, que además va a tener un papel muy importante en los próximos 4 años, Mate, va a ser el líder de la oposición en el Congreso, él va a tener un papel muy relevante, muy importante, y además llega con una legitimidad muy alta al Congreso, lo que no hizo el señor Rodolfo Hernández, porque, ojo, termino con esto, Laura, una diferencia. El señor Iván Cepeda, el senador Iván Cepeda, el candidato Iván Cepeda, llega con un partido y un bloque muy fuerte. Rodolfo Hernández llegó sin partido y renunció a su curul. Llega de 26. Llega de senador número 26 del Pacto Histórico. Del Pacto Histórico. Pero además llega con un liderazgo importante, con unos votos. Rodolfo Hernández, ¿qué hizo en el Congreso? Absolutamente nada. ¿Lideraba algún partido? ¿Lideraba alguna fuerza política? Ninguna. No quería estar ahí. Pero perdóneme, ya vuelvo con ustedes porque tengo exclusiva desde Washington con Esteban Silva, la conversación entre Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Qué tal, Diana? Yo los saludo desde Washington. Pues tenemos detalles, no solamente de esa llamada, Diana. Caracol Radio ha conocido en exclusiva detalles de la llamada que acaban de sostener Donald Trump y Abelardo de la Espriella. Una llamada que nos confirman fuentes duró más de 7 minutos. Lo felicitó primero en una conversación en la que podemos confirmar participó también el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, quien, recordemos, Diana, está como supervisor electoral en Bogotá. La llamada 7 minutos, Donald Trump le pide a Abelardo de la Espriella que mantenga como prioridades la lucha contra el crimen, esa fue la primera tarea, el fortalecimiento de la seguridad y el control de la migración. El presidente Trump, también nos cuentan, se mostró sorprendido por el sistema electoral en Colombia, dijo que incluso no descartaban aplicar algunas de las cosas que se habían visto en la elección por parte del senador Bernie Moreno a las elecciones en los Estados Unidos. Al finalizar la llamada, y esto es muy importante, Donald Trump, Diana, le extiende una invitación al candidato colombiano ganador en el preconteo para sostener una reunión en la oficina oval de la Casa Blanca en una fecha que está por definirse. Así que hablaron de la coyuntura política, temas relacionados con democracia, seguridad y la cooperación que avanzará entre Bogotá y Washington. Gracias, Juan Esteban. Thierry, su opinión sobre esta conversación y más.